Este es un segundo ejemplo. Aquí tenemos un archivo que tiene por nombre mt2m.c. Ese es el nombre del programa escrito en C. Veamos entonces aquí algunos elementos que ya hemos explicado. La caja de comentarios con información que habla sobre el autor del archivo y una descripción acerca de qué hace el programa que está escrito en este archivo. Esta directiva, que es la directiva de preprocesador, en la que estamos incluyendo el contenido del archivo cabecera stdio.h. ¿Por qué estamos incluyendo el contenido de ese archivo? Porque estamos usando la función printf. Esa es la razón principal. Luego esta línea, que es el encabezado de la función main. Como podemos ver acá, el símbolo que abre el cuerpo de la función main, el símbolo que cierra el cuerpo de la función main, y lo que hay en el cuerpo son las instrucciones que la función main, que es nuestra función principal, va a ejecutar. Recordemos que la función main siempre debe estar en todo programa escrito en C, y es la primera función en ser llamada por el sistema operativo cuando ejecutamos un programa escrito en C. Muy bien, veamos entonces aquí algunos elementos nuevos. En esta línea, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando dos variables, la variable metros y la variable centímetros. Siempre que nosotros usemos variables en un programa escrito en C, debemos declarar esas variables. Debemos indicarle al compilador que vamos a usar esas variables antes de efectivamente usarlas. Y en la declaración de la variable indicamos cuál es el tipo de dato de esa variable. Entonces en este caso estamos diciendo que la variable metros y la variable centímetros son ambas de tipo entero. Entonces aquí estamos viendo una forma de declarar varias variables que tienen el mismo tipo de dato. Lo que hacemos es entonces colocar primero el tipo de dato de las variables y el nombre de las variables separadas por coma. Bien, estamos diciendo que metros y centímetros son dos variables que tienen el mismo tipo de dato. ¿Cuál? Int. Y recordar siempre acá finalizar la instrucción de declaración con un punto y coma. Muy bien, esta instrucción es una instrucción de asignación, ya la hemos visto. Aquí estamos diciendo que queremos escribir sobre la variable metros, queremos guardar en esa variable un valor constante entero, que es un valor entero, perdón, que es 2, y a la variable centímetros le estamos llevando lo que hay guardado en la variable metros multiplicado por 100. Este es el símbolo en este contexto de la multiplicación. Bien, estamos multiplicando ahí. Este entero, que es 100, multiplicado por metros, que es otra variable de tipo entero, que tiene guardado el entero 2. Bien, entonces aquí tenemos otro elemento nuevo, y es cómo poder hacer multiplicaciones en C usando este asterisco. Veamos ahora qué hace el programa. Entonces aquí declaramos las dos variables, metros y centímetros. A metros le llevamos el valor de 2 y a centímetros le llevamos lo que había en metros multiplicado por 100. Y aquí vamos a imprimir. Recordemos que al llamar a la función printf imprimimos un mensaje, una información, que es todo lo que esté entre estos dos símbolos. Bien, entre estas comillas dobles, que es la cadena de control. Entonces, ¿qué va a aparecer a la salida? I, y este porcentaje de se va a reemplazar por este segundo argumento, que sería el valor de la variable de centímetros, es decir, I, y el valor de la variable de centímetros, que es 100 por 2, o sea 200, y luego continuamos acá, centímetros, hay 200 centímetros en, y
Este porcentaje de, recordemos, no se imprime, sino que se reemplaza por un argumento adicional. En este caso, el que seguiría sería el valor de la variable metros, es decir, 2. Eso es lo que tiene guardado la variable metros. Y luego metros. Bien. Entonces aquí estamos diciendo que esto es lo que se va a imprimir. Y como aquí aparece este que es la CN, que es la secuencia de escape del enter, entonces seguramente se va a imprimir un enter en la salida del computador y el cursor de la salida del programa va a quedar en la siguiente línea. Entonces eso es lo que va a aparecer acá. En la siguiente línea va a aparecer aquí va a aparecer este mensaje que imprime la segunda llamada a printf. Entonces sería sí, yo dije y ese porcentaje de se va a reemplazar por el argumento adicional a la cadena de control, que es este 100 multiplicado por metros. 100 multiplicado por metros. Metros es 2, o sea 100 por 2, 200. Ese es el valor que se va a reemplazar acá, donde aparece este especificador de formato que nos está diciendo que aquí se va a imprimir un entero. Entonces recordemos que siempre que aparece un especificador de formato con la letra D, nos está diciendo que ahí se va a imprimir un entero. ¿Cuál? El que colocamos como argumento adicional aquí, es decir, 200. Y luego centímetros. Bien. El signo de admiración de cierre acá. Y aquí aparece la secuencia de escape del enter. Entonces aquí se imprimirá un enter en la salida del computador y el cursor quedará acá, que como veremos ahora es aquí donde queda el PROM de la terminal. Muy bien, vamos a resaltar algo aquí. Miremos que en esta primera llamada printf, ¿cuántos especificadores de formato hay? 1 y 2. Dos especificadores de formato con la letra D, indicando que en estas dos posiciones se van a imprimir dos enteros. Entonces, cuando en la cadena de control de la función printf hay dos especificadores de formato, es porque deben haber dos argumentos adicionales a la cadena de control, que es lo que está ocurriendo aquí, 1 y 2. Dos argumentos adicionales, 1 y 2, a la cadena de control, que es esta que está encerrada acá entre comillas dobles. ¿Sí? Si hubiesen tres especificadores de formato, ¿cuántas variables deberían haber? ¿Cuántos argumentos adicionales deberían haber a la cadena de control? Tres argumentos adicionales. En general, lo que uno coloca como argumento adicional a la función printf cuando hay especificadores de formato no son variables sino expresiones. En general, lo que colocamos como argumentos adicionales a la cadena de control en printf son expresiones, es decir, una combinación de operadores de constantes, este 100 como aparece acá, o de variables como la variable metros como aparece acá. Esta expresión que tenemos acá, 100 por metros, es una combinación de una variable con un operador y una constante. Entonces recordemos que una expresión en general siempre tiene un valor, y eso es lo que nos interesa, que el valor de esa expresión se va a imprimir donde aparece el especificador de formato. ¿Cómo se va a imprimir? Como un entero. ¿Por qué? Porque el especificador está con la letra D. Eso es básicamente lo que podemos decir de este ejemplo. Esos son los elementos adicionales que encontramos acá. Cómo declarar más de una sola variable, cómo declarar varias variables que tienen el mismo tipo de dato en una sola línea. Esta línea sería equivalente a escribir int metros, punto y coma, y en la siguiente línea int centímetros, punto y coma.
Entonces con esta sola línea estamos haciendo esto mismo, o sea, es más compacto hacerlo así. Estamos declarando varias variables con un mismo tipo de dato. Y el otro elemento nuevo es que los argumentos adicionales a la cadena de control en printf no siempre tienen que ser variables, en general son expresiones, y que puedo yo colocar tantos especificadores de formato como necesite. Bien, y que si hay n especificadores de formato, entonces tienen que haber n argumentos adicionales a la cadena de control. Por último, le retornamos un 0 al sistema operativo y ya sabemos, este es el fin de la función main. Veamos entonces ahora la compilación y la ejecución de este programa. Verificamos que nos encontramos en la carpeta que contiene el programa. Aquí está, mt2cm.c, que es un programa que lo que va a hacer es convertir de metros a centímetros un valor determinado. Va a tomar 2 metros y los va a convertir a centímetros, y eso es lo que va a imprimir acá. Eso es básicamente lo que hace el programa. Vamos a verificar que sí lo está haciendo. Entonces digitamos acá el comando gcc para compilar, el nombre del archivo fuente, mt2m.c -o, y el nombre del archivo fuente sin extensión .c. Digitamos el comando, el compilador traduce ese archivo escrito en lenguaje C a un lenguaje ejecutable, un lenguaje binario, un archivo ejecutable. Verificamos que el archivo ejecutable se encuentra aquí. Aquí aparece mt2cm, es el archivo ejecutable. Vamos ahora a ejecutar nuestro programa. Recordemos que para ejecutar el programa en C empezamos con // y luego del // colocamos el nombre del ejecutable, es decir, mt2cm. Editamos enter y verifiquemos que la salida concuerda con lo que aparece en el programa. Veamos acá que la primera línea imprime hay 200 centímetros en 2 metros, que es lo que se está imprimiendo en esta primera llamada a printf. Hay el especificador de formato porcentaje de se reemplaza por el valor de centímetros, que es 200, entonces aparece acá hay 200. Luego centímetros en, y el especificador de formato que está acá, porcentaje de, se reemplaza por el argumento adicional siguiente, que es este. Entonces aquí va a, en este lugar donde aparece este especificador de formato, va a reemplazarse por el valor de la variable metros, que es 2. Entonces aquí queda en 2, y luego la palabra metros, y luego este, que es la secuencia de escape, va aquí la cn, que es la secuencia de escape del enter, y por eso pasamos a la siguiente línea. Básicamente aquí se está imprimiendo un enter y pasamos a la siguiente línea. Por eso con la segunda llamada printf el mensaje se imprime en esta siguiente línea. Entonces aparece sí, coma, yo dije, y este especificador de formato se va a reemplazar por por el valor o el argumento adicional que aparece acá, o sea, por el valor de esa expresión, que es 200, y luego la palabra centímetros con el signo de admiración de cierre. Eso es todo.